El 15% de los embarazos clínicamente reconocidos se pierden los primeros 3 meses. De ellos, más de la mitad se deben a anomalías en los cromosomas. Yo soy Juana Ramírez, estamos en Mundo Salud y hoy hablemos de genética y embarazo. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Mundo Salud, el espacio para hablar de la salud de la mano de los especialistas, de los pacientes y de los líderes de opinión que se ocupan de la salud pública. Hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Aurora López. Ella es médico cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y también es especialista en ginecología y obstetricia egresada del Hospital Regional del Iste en Puebla. También es subespecialista en medicina materno-fetal, egresada del 20 de noviembre. Así que, pues, muchas gracias, doctora Aurora López, por acompañarnos hoy en Mundo Salud. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. Arranqué el programa platicando de los factores genéticos y de la importancia del diagnóstico certero durante el embarazo, ¿no? Como una forma de garantizar una mejor salud y un mejor futuro para el bebé, para sus padres. Cuéntanos un poco de eso, doctora. Sí, claro. Es sumamente importante tomar en cuenta, como bien comentaba, no nada más influye al bebé, sino también nos ayuda a darle un pronóstico a los padres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 2 bebés sanos a tener un bebé sano y un bebé con alguna enfermedad genética. ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede repetir en un siguiente embarazo. Entonces, el hecho de contar con el diagnóstico prenatal en el ámbito genético nos ayuda tanto a saber el pronóstico de este bebé, ver que venga bien, saber qué le podemos ofrecer, si hay alguna alteración, también si es algo que se pueda tratar, saber qué tipo de desarrollo, qué tipo de enfermedades están asociadas a ese hallazgo genético, y también nos ayuda a hablar del pronóstico reproductivo de esa pareja en particular. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que sí tienen cierto patrón de herencia, que sí se pueden repetir. Entonces, a nosotros como especialistas nos permite decirle, ¿sabe qué? Existe un 20% de que se le repita en el siguiente embarazo. O fue algo totalmente de nuevo, es decir, algo como aleatorio, que tiene muy pocas probabilidades de repetirse en un siguiente embarazo, y eso también nos permite darle como más tranquilidad a los papás para poder decidir, ¿nos aventamos un siguiente embarazo sabiendo que se puede repetir esta enfermedad que tiene nuestro bebé, o mejor ya no? A ver, doctora, pero en ese sentido, el diagnóstico prenatal tendría que empezar antes del embarazo. Sería lo ideal, dependiendo, sobre todo si ya tenemos antecedentes. Si yo tengo familiares con alguna enfermedad que sabemos que puede ser, bueno, mi pareja o yo, cualquiera de los dos, con alguna enfermedad que tiene la posibilidad de ser hereditaria, aunque sea recesiva, es decir, que no se manifiesta en todas las generaciones, porque si yo tengo esa carga y también mi pareja, cuando se juntan nuestras células esperma y óvulo, tenemos el riesgo de que se le transmita a nuestro hijo. Entonces sí sería lo ideal acudir a una consulta genética preconcepcional, es decir, antes de que nos embaracemos, para llevar asesoramiento. Y también tomamos en cuenta los antecedentes de los hijos previos. ¿Por qué? Porque si yo tuve ya 2, 3, 4 abortos y fueron en etapas muy tempranas, sabemos que muchos de esos embarazos se asocian a alguna alteración genética importante y por eso se pierde el embarazo. Entonces sí sería importante llevar mínimo una consulta preconcepcional, es decir, antes de que nos embaracemos como pareja, para poder tomar esas decisiones y tener el asesoramiento adecuado. ¿Con cuánta frecuencia una pareja, o sea, no sé si estas cifras existen, pero con cuánta frecuencia una pareja tiene una cita de preconcepción? No, es muy infrecuente. Al menos en México es muy frecuente que nos enteremos segundo o tercer mes del embarazo. ¿Por qué? Porque muchas pacientes dicen, a lo mejor es una alteración menstrual este mes. Hasta que no llega el segundo es cuando se dan cuenta de que algo pasa. Y en lo personal he tenido pacientes que llegan hasta las 30 semanas sin saber que estaban embarazadas. Entonces, sí influye mucho, uno, que no tenemos como ese hábito de acudir mínimo una vez al año a nuestro control ginecológico para ver que todo esté bien, que no haya alteraciones menstruales, y si la hay, tratarlas. Y consulta preconcepcional, no, lamentablemente son muy pocos, menos del 1% de las parejas en México acude a esas consultas. ¿Qué beneficios tendría que una pareja que se está casando, que tienen sus planes, tener hijos,
¿por qué sí pensar en ir y con qué tipo de especialista tendrían que hacer esa consulta preconcepcional? Ok. Beneficios. Nos ayuda a evaluar cómo estamos antes de embarazarnos. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto la carga genética de papá como de mamá influyen. Muchas veces piensan que todo se da una vez que nace y que la mujer empieza a comer más sano, etcétera. Una vez que está embarazada, perdón. Pero no es así. Realmente nos permite evaluar. Si el papá está diabético, si es obeso, tiene resistencia a la insulina o cualquier otra enfermedad, también se ha demostrado que se puede transmitir por algo llamado epigenética, es decir, no está marcado en los genes, pero sí en el ambiente en el que se desarrolla bebé. Y lo mismo pasa con las mujeres embarazadas. Muchas nos embarazamos obesas, con sobrepeso, tienen alteraciones de la glucosa y a lo mejor ni cuenta me doy. Y eso hace que el mini ambiente, el entorno en el que se desarrolla bebé sea adverso. Esto se ha visto asociado con bebés que a largo plazo tienen alteraciones metabólicas, alteraciones en los lípidos, mayor grado de resistencia a la insulina desde las etapas jóvenes de su vida, secundaria, prepa. Entonces, ¿qué nos permitiría? Uno, darnos cuenta de lo que tiene papá o mamá y empezarlo a tratar antes de que se embarace. Entonces, si yo descubro que tengo alteraciones tiroideas, empiezo a tratar mi alteración tiroidea. Doctora Aurora, y una vez que una mujer sabe que está embarazada o que tiene una sospecha de estar embarazada porque tiene un retraso menstrual, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer en estos minutos que nos quedan? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas? Empezar a tomar ácido fólico y a la consulta prenatal lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque también una vez que ya llevamos, lo ideal sería contar con esos laboratorios de papá y de mamá antes. No nos dimos cuenta, no pasa nada. La consulta preconcepcional puede ser de entrada con un ginecólogo y si vemos algún factor los derivamos. Y si ya está embarazada, hacemos todo ese protocolo en ese momento, lo más pronto posible para poderlo tratar, porque hay cosas que se asocian a pérdidas del embarazo, por ejemplo, las alteraciones tiroideas, diabetes o alguna infección también nos pueden generar que se pierda bebito. Entonces, si podemos inmediatamente cuando yo me entero o mínimo lo sospecho, acudir a consulta con el ginecólogo para hacer todo este protocolo y empezar a hacer los ultrasonidos. La doctora Aurora López, especialista en medicina materno-fetal. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy en Mundo Salud. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte y regresamos. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. Dedicando el programa de hoy a hablar de las anomalías que pueden presentarse durante el embarazo, y les contaba al inicio de esta emisión que el 15% de los embarazos clínicamente reconocidos se pueden perder durante el primer trimestre y que de ellos más de la mitad corresponden justamente a anomalías en los cromosomas. Sin embargo, muchas de esas anomalías o de los síndromes se pueden identificar con pruebas genéticas prenatales. Y por eso he invitado también a Mundo Salud a la doctora Pamela Ayala. Doctora Pamela, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Esta mujer tan joven, donde la ven, es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es médico genetista también, con formación especial en medicina reproductiva y tiene experiencia genética médica desde 2011. Se forma además como especialista en un hospital pediátrico, lo que le ha permitido enfocarse por varios años en el diagnóstico prenatal. Así que, doctora Pamela, hablábamos en el segmento anterior con la doctora Aurora López sobre la importancia de hacer estos chequeos antes de la concepción, ¿no? Cuando tenemos el plan de casarnos, de tener hijos, estamos contentos, pues también habría que preguntarnos cómo están nuestros genes en relación a esa decisión enorme que es tener hijos. Sí, la verdad es que caras vemos, genes no sabemos, la verdad. Y es que muchas veces se habla de esta compatibilidad que podemos tener con nuestra pareja, y algo que debemos de saber es que todos los seres humanos guardamos errores en nuestro material genético, todos. Y que en promedio tenemos 20 errores cada quien.
Entonces, entre más cercanos seamos con nuestra pareja, hay mayor probabilidad de que tengamos un hijo con alguna enfermedad. Ahora, también está la cuestión del azar. A veces, desafortunadamente, aunque nuestra pareja sea incluso de otro país, tenemos los mismos errores. Y afortunadamente, hoy en día tenemos los estudios que pueden buscar que mis errores sean los mismos que de mi pareja. Oye, esta frase de caras vemos, genes no sabemos, me la voy a quedar, está buenísima. Pero a ver, yo he escuchado que en realidad el 99% o más de nuestra información genética, no importa de dónde somos, de qué país, de qué raza, es igualita. Somos igualitos todos, son más las cosas que tenemos en común con todos los seres humanos de la Tierra que las diferencias. Pero ese pequeño, no sé si es 1% o menos, que nos hace distintos, ¿no? Que nos hace morenos, claros, que nos guste la alcachofa o la carne o lo que sea, tiene que ver con ese 1%. Y en ese 1% entonces también vamos a definir en esa combinación con otra persona qué errores genéticos pudieran generar síndromes. Doctora, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Qué debe hacer una pareja? Que bueno, ya no fue a cita de preconcepción, porque nos decía la ginecóloga, es bien poco común que esto pase, pero ok, estoy embarazada, estoy en mis primeros meses de embarazo, ¿qué hay que hacer? Todas las parejas que estén embarazadas deben de llevar a que su pareja, la mujer, lleve a cabo un tamiz prenatal. Y hoy en día lo que tenemos como primera mano, y de verdad lo afortunado es que ya no es cosa de película ni de ciencia ficción, es que tenemos pruebas genéticas a la mano, pruebas genéticas que sirven como ese tamiz prenatal. Algo muy famoso que estoy segura que ya has escuchado, que es el DNA fetal. Doctora, ¿y esas pruebas se hacen cómo? ¿Sangre, saliva, es una muestra, tocan el feto? ¿Cómo es? El tamiz prenatal es súper fácil, o sea, es tomar una muestra de sangre de la mamá a partir de la semana 10 y eso en 5 días hábiles tenemos el resultado. ¿Y qué dice el tamiz? Dice lo que más nos importa. Número 1, ¿tiene mi hijo riesgo elevado o no de tener síndrome de Down? ¿Y por qué síndrome de Down? Porque es la anomalía cromosómica más compatible con la vida y más frecuente. Entonces nos da ese riesgo con una certeza de 99.9%. Así es. Nos da de otros síndromes como la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 13, que es el síndrome de Patau. También, y esto que es muy importante para muchas parejas, el saber el sexo del bebé. ¿También lo dice el tamiz? También lo dice el DNA fetal, también lo dice. Y con una certeza muy elevada, por lo que uno puede ir planeando, ¿no? Puede ir planeando qué quiere para su bebé, ya sea niño o niña. Algunos prefieren que el gender reveal y todos estos asuntos, todo eso se puede saber desde la semana 10. Y si bien lamentablemente muchos de estos síndromes por anomalías cromosómicas van a acompañar al bebé durante toda su vida, también es bien sabido de familias espectaculares que se han podido preparar y estructurar toda su vida para que sus hijos tengan una vida normal. Sí, hay en otros casos cuando, por ejemplo, el riesgo es alto para alguna anomalía, que el riesgo que sale en el tamiz es alto, se procede también a hacer diagnóstico prenatal, que ahí sí es como, dependiendo de la edad gestacional de la mamá, ya sea que sea, lo más frecuente es que tomen un poco de líquido amniótico, por eso de la semana 16, y de ahí se estudien las células de este líquido amniótico y se vea el material genético y entonces se tenga con certeza ya un diagnóstico. Ponemos otra vez el ejemplo de síndrome de Down. Entonces, ya teniendo a la semana 18 el diagnóstico seguro que mi bebé viene con síndrome de Down y quiero prepararme, entonces ya sé que cuando nazca voy a tener que prepararme con el neonatólogo, voy a tener que llevar a mi hijo al cardiólogo y todo lo que me pida el genetista que me vea, ¿no? Doctora, tú eres muy joven.
Pero cuando estudiaste medicina, estos temas de alta especialidad, de genética, en realidad están en muy pocos momentos dentro del programa de capacitación de los médicos generales. Pero luego entraste a la genética. Sí. Para terminar este programa y por supuesto volverte a invitar para profundizar sobre este y otros temas, ¿qué es hoy la genética para ti? Hoy en día la genética para mí es prevención. Para mí es la mejor herramienta que tenemos todos a la mano para poder proteger futuras generaciones. Eso es. Pues con eso nos quedamos y además no es ciencia ficción, está disponible y nos ayuda a tener un mejor vivir. Muchas gracias, doctora Pamela Ayala, y quédense conmigo. Regresamos después del corte. Caída del cabello con el shampoo Chili and Chili, el cual repara, fortalece e hidrata tu cabello. Gracias al extracto de cacahuananche y otros ingredientes naturales, tu cabello estará más sano, fuerte y limpio desde la raíz hasta las puntas. Pídelo ya por Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Como ya es costumbre en Mundo Salud, siempre dedicamos una sección para hablar de los temas de salud pública que nos deben preocupar a todos. Y hoy en Segunda Opinión me da mucho gusto darle la bienvenida a José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico INEFAM. Bienvenido, José Carlos. Mi querido amigo, un placer estar contigo nuevamente de regreso. Muchísimas gracias. Gracias. Pues aprovechando que eres un experto internacional en negocios farmacéuticos y que en el INEFAM realmente son un think tank permanente de la información sobre medicamentos en el sector público, me parecía interesante invitarte nuevamente para hablar de algo que nos preocupa a todos, porque últimamente escuchamos más acerca del desabasto de medicamentos. ¿Ustedes qué ven desde el INEFAM? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Es manipulación de las farmacéuticas? ¿Donde sí, donde no? Han estado aquí en Mundo Salud los padres de los niños con cáncer, que han sido tal vez el colectivo que más se identifica, que ha sido más beligerante. ¿Cómo lo ven todo este fenómeno? Mira, el desabasto es real. No nada más estamos hablando de la compra de medicamentos, que no se están realizando las compras. La UNOPS, que fue comandada por la Administración Pública Federal para realizar todo el proceso de compras, lleva ya 7 meses de retraso que no ha podido ejercer las compras. Hay una telenovela que se da en la relación INSABI-UNOPS-BIRMEX. No se coordinan, no están familiarizados, no están relacionados. Todo el mundo dice, de ellos tres, dicen que nadie tiene el dinero para pagar, que no tienen las atribuciones para ejercer los contratos. Pero aguántame, porque es que este hombre tiene tanta información que la dispara, ¿no? Ajá. Y yo quiero regresar un poco antes de irnos al tema de la Un paso UNOPS, antes, es correcto. Porque además ya quedamos que vamos a grabar este programa y el siguiente, pero ¿qué hay en desabasto? ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Por qué no hay? Y cómo se genera este fenómeno del desabasto. Sí. Mira, el desabasto tenemos que medirlo en distintos niveles. Cantidad de licitaciones publicadas, cantidad de contratos firmados, otorgados, pago a proveedor, consumos y recetas. Todos esos indicadores nosotros en el Instituto Farmacéutico mes a mes le estamos dando seguimiento. El primero, cantidad de licitaciones convocadas. Si comparamos un 2018, 2017, 2016 contra un 2019 y un 2020, se han disparado la cantidad de convocatorias. O sea, ¿hay más licitaciones? Hay más licitaciones, porque no se logra cubrir una proveeduría por medio del proceso actual de compras. Anteriormente, 2016, 17, 18, había licitaciones consolidadas, lideradas por el IMSS, con observadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, demostrado cómo el precio de cada clave iba bajando año tras año, y el ISSSTE se atrevía incluso hasta garantizar a su derecho a biencia 99.98% de abasto, por medio de Silodisa, por medio del CENADI, el Centro Nacional de Distribución. ¿Qué es lo que no hay hoy? ¿Qué medicamentos están en desabasto?
todos, es que prácticamente todos. El IMSS ya está teniendo incluso hasta que recurrir a sacar de inventario medicamento caduco para sus derechohabientes. Pero fíjate lo que es el juego, está muy interesante porque la derechohabiencia ya hasta da gracias de que por lo menos medicamento caduco les estén dando. Estamos hablando incluso hasta de los sartán. Estamos hablando de la cartilla nacional de vacunación, las vacunas para sarampión que necesitan nuestros niños, ya no hay. No hablemos de vacunas anti-COVID, no hablemos de respiradores, no hablemos de nada. Estamos hablando simplemente de los medicamentos que hoy por hoy se necesitan, no están dándose. Hablamos de quimioterapias para niños, hablamos de tratamientos inhibidores de la aromatasa para cáncer de mama primario, exemestano, letrozol, anastrozol. Vaya, simplemente no hay. Entonces, el primer fenómeno empieza con la exacerbación de los procesos licitatorios, porque al no haber una licitación consolidada anual, UMAES, almacenes delegacionales, instituciones, secretarías de salud de los estados tienen que empezar a sacar licitaciones por cuenta propia, donde como no hay una licitación consolidada anual, dicen, oye, necesito que me cubras ahorita 14,000 los sartanes para un periodo de un mes. No se encuentra la cobertura, no se encuentra la proveeduría, la tienen que volver a publicar. Es por eso que se... Ajá. Pero a ver, el gobierno de México, a través del INSABI, ¿no?, el Instituto de Salud para el Bienestar, nos dijo el 31 de julio del 2020 que había suscrito un acuerdo con la UNOPS para la gestión de una compra consolidada para el abasto de medicamentos y dispositivos del periodo 2021-2024. Con la premisa de que un organismo internacional, ¿no?, podía tener un principio de transparencia, que podíamos buscar mejores precios en todo el mundo, romper monopolios, que todos son buenos objetivos, ¿no? Se pueden leer como positivos. ¿Qué ha pasado, José Carlos, a partir del 31 de julio del 2020? Porque también sabemos que esas compras al día de hoy todavía no se concretan. No, se tachó de corrupción. Cualquier funcionario público que sea testigo de un acto de corrupción, por ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos, que es un mandato federal, que está en el marco legal que tienen que tener observancia todos los funcionarios públicos de la Administración Pública Federal en este país, si son testigos de un acto de corrupción, tienen la obligación de denunciarla. Se ha tachado de corrupción en las compras públicas de medicamentos, se tachó de corrupción a las farmacéuticas. ¿Y cuáles son las farmacéuticas corruptas? Maipo y Dimesa. Perdón, esas no son farmacéuticas, esas serán distribuidoras. La industria farmacéutica, ¿en qué consiste su corrupción? Bueno, en que los priistas son los dueños de las principales distribuidoras. Sabemos que todo eso es una mentira. Entonces, bajo el hashtag Denuncia Señor Presidente, se ha tachado desde hace año y medio a la farma de corrupta. Y es la misma Canifarma la que dice, perfecto, aceptamos las denuncias. Venga, te ayudamos, gobierno federal. ¿Sabes que hubo corrupción en la adquisición y compra de medicamentos? Te ayudamos. La misma Farma dice, tenemos políticas de compliance, dinos dónde está la corrupción y nosotros mismos te vamos a ayudar. Eso es lo que no se ha podido demostrar. Simplemente nada más echarle la culpa a manera de monero, de echar la culpa a los laboratorios farmacéuticos para decir y justificar que no le quiero comprar a los laboratorios en este país. Para mí es más importante, dicen allá en Palacio, es más importante mi vendetta personal contra los laboratorios que la vida de los mexicanos. Entonces la UNOPS llega y feliz de la vida porque va a cobrar por consultoría, cobró por consultoría $100 millones para garantizar el abasto de los medicamentos aquí en el sector público. El resultado hoy es que no ha logrado ejercer ni un solo pago y ha ejercido contratos o pedidos solamente para las claves de patentes. Pero sobre todo la UNOPS dice, espérame, tú no eres Kenia, no eres Marruecos, no eres el estado de Mato Grosso en Brasil, a los que yo estoy acostumbrado a atender. Tú eres México, tú tienes tratados de libre comercio, tú tienes COFEPRIS, me tienes que cambiar todo tu marco regulatorio para que yo pueda jugar a comprar medicamentos en México. Ya, sé que ya hay adjudicaciones, hay información fresca, así que dejemos aquí el tema, José Carlos, para que en el siguiente programa hablemos justamente de las cifras y de al menos lo que podríamos prever como los primeros resultados de la compra a través de la UNOPS. Muchas gracias por estar. Al contrario, gracias a ti. A ustedes muchísimas gracias por acompañarme como cada miércoles en este espacio de Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez, les mando un abrazo y cuídense mucho.
Ejecutivo presentó.